Hola, saludos a todos. Yo soy el Dr. Jesús Macías, y en esta ocasión voy a hablar sobre el vólvulo colónico. Desde la antigüedad ha sido descrito y ha sido reconocido como una condición muy rara. Descrita inicialmente en el papiro de Ebers por primera vez y posteriormente ha sido considerada en múltiples textos en la literatura que se ha publicado hasta la fecha. Existen 5 presentaciones importantes del vólvulo colónico, y es precisamente al sitio anatómico del colon que genera el volvulus. El más importante, el vólvulo de sigmoides, posteriormente el vólvulo cecal, vólvulo de transverso, la flexura esplénica y otra condición muy rara, un nudo iliosigmoideo. Todos los describiré a detalle más adelante. El vólvulo colónico representa aproximadamente del 10 al 15% de las causas de obstrucción intestinal colónica en países occidentales, aunque se estima que su proporción puede ser significativamente mayor a nivel mundial. En una serie reportada por el Dr. Valentine, comenta que el 30% de las obstrucciones intestinales fueron causadas por un vólvulo sigmoideo, pero con una diferencia importante entre países. En cuanto a la distribución del vólvulo colónico por sitio anatómico, el sigmoides ha sido el más importante de todos, representa aproximadamente 75% de los vólvulus, seguido por el ciego en un 21%, el transverso en un 4%, la flexura esplénica en el 1%. Y el nudo iliosigmoideo está comprendido dentro del vólvulo sigmoideo y representa aproximadamente el 8% de estos casos. Para empezar voy a detallar al vólvulo sigmoideo, ya que es el escenario clínico más frecuente del vólvulo colónico. En cuanto a su epidemiología, podemos decir que es más frecuente en pacientes ancianos. Está asociado a un estreñimiento crónico y a una elongación del colon, y esto podría ser indicativo de que el vólvulo sigmoides es una patología adquirida. No se ha observado una diferencia significativa entre ambos sexos, y en países en desarrollo se ha descrito que hay una mayor incidencia en pacientes jóvenes. En el embarazo, el vólvulo de sigmoides representa aproximadamente el 25% de las causas de oclusión intestinal, llegando a ser tan importante como las adherencias. Algunos autores consideran que es la causa más común de obstrucción intestinal en embarazadas a nivel mundial, pero afortunadamente es una enfermedad infrecuente en las pacientes. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, se desconoce realmente, solo se ha encontrado una asociación en pacientes de edad avanzada, aquellos pacientes que tienen historia de estreñimiento crónico, o problemas médicos principalmente psiquiátricos o neurológicos. También se asocia a pacientes que tienen un colon extremadamente redundante, ya sea por varias enfermedades como una enfermedad de Chagas, enfermedad de Parkinson, condiciones paralíticas, colitis isquémica o ulcerosa. Incluso se ha descrito que la movilización del colon asociada a otros procedimientos quirúrgicos puede predisponer al desarrollo de vólvulus sigmoideo. En el escenario de embarazo se ha observado que en pacientes que tienen un colon redundante está predispuesto a la torsión debido al crecimiento uterino fuera de la pelvis. Cuando un vólvulo se presenta en el embarazo, se asocia a altas tasas de morbilidad y mortalidad, por lo que es importante considerarlo como un diagnóstico y sospecharlo de manera temprana en estas pacientes. Hablando sobre la fisiopatología, un colon sigmoides redundante que gira y se tuerce sobre su axis genera una oclusión intestinal de asa cerrada. Esto aumentará la presión intraluminal, que aumentará progresivamente hasta vencer las presiones de perfusión, inicialmente venosa y posteriormente arterial, causando isquemia, necrosis y finalmente una perforación intestinal. En cuanto a su presentación clínica, algunos autores consideran 2 tipos de presentación, típica y atípica. En la presentación típica es un cuadro súbito caracterizado por una oclusión colónica, generando una dilatación proximal del intestino y una acumulación de heces y líquido intestinal, manifestada con dolor abdominal de moderado a intenso, náusea y vómito, distensión abdominal importante, imposibilidad para canalizar gases y puede presentarse incluso diarrea secretoria por efecto irritativo. En este escenario pueden presentarse o no datos de toxicidad sistémica y desequilibrio hidroelectrolítico. A la exploración física vamos a encontrar un paciente con un mal estado general, acompañado de un abdomen distendido, timpánico y doloroso. Puede haber o no datos de irritación peritoneal, que ésta dependerá de la viabilidad del intestino si está o no comprometida. Al tacto rectal vamos a encontrar una ámpula rectal vacía,
pero es fundamental y obligatorio hacérselo a todos los pacientes con una oclusión intestinal baja, ya que tiene fines de diagnóstico diferencial para descartar alguna neoplasia o una impactación fecal. En el escenario típico, el paciente va a presentar un cuadro insidioso, con una evolución progresiva, con menos dolor, incluso sin náusea o vómito. Esto es secundario a que la torsión es incompleta o que el paciente presentó una detorsión espontánea. Incluso también se presentan aquellos pacientes que tuvieron una detorsión endoscópica. Para llegar al diagnóstico es necesario realizar adecuadamente un interrogatorio y una exploración física detallada. Encontraremos un paciente con datos de una oclusión intestinal baja y nos apoyaremos de algunos estudios de imagen. El primero de ellos, una radiografía de abdomen de pie y de cúbito. Permite establecer adecuadamente el diagnóstico de una manera rápida. Se considera el primer estudio a realizar. Encontraremos un colon sigmoides y el intestino proximal dilatados, con mínimo gas en el recto. La radiografía de abdomen además nos permite estimar el diámetro del colon. Si observamos un diámetro del ciego mayor a 12 centímetros, debemos preocuparnos, ya que de manera clásica se ha considerado como el punto de corte de una inminente perforación. Y el diámetro mayor a 9 centímetros en el resto del colon también es un punto de corte de perforación. Aunque sin embargo no es un valor absoluto debido a la alta variabilidad de los pacientes. En el caso de la imagen, atendimos un paciente con un diámetro colónico de 20 centímetros y nunca presentó una perforación. En el caso del vólvulo de sigmoides, se pueden observar algunos signos clásicos como el asa omega o bent inner tube, apuntando hacia el cuadrante superior derecho. Este hallazgo está aproximadamente en el 50-70% de los casos. En el resto, no es posible diferenciar el asa distendida de otro segmento del colon. Además de la radiografía de abdomen de pie y de cúbito, es necesario realizar una radiografía de tórax, ya que permite confirmar la existencia de una perforación intestinal. Si las condiciones del paciente lo permiten, se pueden realizar más estudios. Una tomografía computarizada o un enema contrastado pueden confirmar la presencia de un vólvulo sigmoideo y permiten diferenciar el sitio colónico que se encuentra volvulado. La tomografía se prefiere sobre el enema contrastado, ya que es un estudio no invasivo que permite detallar adecuadamente la anatomía del paciente, confirmar la presencia de datos de isquemia intestinal y ofrece una información valiosa para un diagnóstico diferencial. En caso de no tener una tomografía, podemos realizar el enema contrastado. Este debe de hacerse con un contraste hidrosoluble, ya que existe un riesgo de peritonitis secundario a la aplicación de bario. Puede demostrar una obstrucción completa de forma retrógrada. Vamos a observar lo que es el clásico signo de pico de ave. Y en caso de que la obstrucción sea incompleta o haya sido recientemente reducida, podemos observar un sitio de estrechamiento y una dilatación proximal colónica. En la experiencia de los doctores Agree y Cameron, ningún enema contrastado resolvió el vólvulo y no debe considerarse en ningún escenario como tratamiento. El enema contrastado puede jugar un papel en escenario de diagnósticos diferenciales, como cáncer colorectal o una pseudoobstrucción colónica. Y hablando de los diagnósticos diferenciales, es importante sospecharlos y descartarlos. La mayoría de las obstrucciones intestinales bajas son de un carácter progresivo y generalmente son causadas por lesiones extrínsecas. El ejemplo más importante es el cáncer colorectal, el cual representa aproximadamente el 50% de las causas de obstrucción intestinal baja. La segunda causa en frecuencia es la enfermedad diverticular, representa aproximadamente del 10 al 20%. Como una causa de obstrucción extrínseca, el cáncer de ovario ocupa el primer lugar, seguido por hernias y adherencias. En esta tabla que muestro aquí se resumen las principales causas de una obstrucción intestinal baja. Ahora, finalizando con el diagnóstico, voy a hablar sobre el manejo. De manera inicial debemos de hacer una valoración de nuestro paciente, hacer las correcciones hidroelectrolíticas correspondientes, se sugiere que sea guiada por metas, colocar una sonda Foley y vigilar el índice urinario de forma perioperatoria, y lo más importante será determinar la gravedad del caso para poder definir cuál va a ser el manejo, ya sea endoscópico o quirúrgico. Para tomar esta decisión es necesario considerar varias cosas: la estabilidad hemodinámica del paciente, determinar si hay algún dato de perforación, obstrucción de enlace cerrada o isquemia intestinal, y si el paciente tiene datos de sepsis. En caso de presentar alguno de estos, el tratamiento quirúrgico está indicado. Y en el caso de no presentarlos, podemos optar por una opción más conservadora.
Manejo no operatorio. Dentro del manejo no operatorio, la reducción endoscópica juega un papel importante, ya que permite la descompresión de un vólvulo sigmoideo en un paciente sin complicaciones. Este abordaje endoscópico se prefiere realizar con un rectosigmoidoscopio flexible y permite, además de descomprimir, valorar la mucosa afectada, en busca de alguna isquemia o necrosis. El hallazgo característico de un abordaje endoscópico es la configuración en molino de la mucosa, que podemos observar en esta imagen. Una consideración importante es realizar este procedimiento con la insuflación mínima de aire para disminuir el riesgo de complicaciones. Puede colocarse una sonda flexible larga de pequeño calibre, ya sea una sonda nasogástrica o una sonda endopleural pequeña, con el objetivo de continuar con la descompresión y prevenir la retorsión. Puede fijarse con una sutura glúteo para evitar la recurrencia. La tasa de éxito de descompresión endoscópica es aproximadamente de un 60 a un 80%. Tan y colaboradores, en su experiencia de 9 años con el vólvulo sigmoideo, tuvieron una tasa de éxito de un 90%, aunque sí tuvieron una perforación, que representó el 1.5% de los casos. Ballantyne encontró que en una rectosigmoidoscopía y la colocación de una sonda tiene una tasa de éxito en la reducción del vólvulo de un 40 a un 70%. Estudios más recientes sugieren que si el intestino es viable, se puede anticipar una reducción exitosa del vólvulo, aproximadamente el 90% de las veces. Aunque el manejo endoscópico tiene tasas de éxito bastante buenas, la tasa de recurrencia como manejo único es bastante alta, desde un 20 hasta un 90%, por lo que no se recomienda como monoterapia. En cuanto al tratamiento quirúrgico electivo, se recomienda en el mismo internamiento y posterior a una reducción endoscópica exitosa. El procedimiento estándar es la sigmoidectomía con anastomosis primaria, ya sea con un abordaje abierto o mínimamente invasivo. Eso dependerá de las destrezas quirúrgicas, de la elección del cirujano y de los recursos disponibles de la institución. Diversos autores sugieren algunas recomendaciones técnicas. Si se realiza abordaje abierto, puede realizarse por una mini laparotomía, debido a las ventajas de la elongación y estrechamiento del mesenterio y al colon redundante. Si al realizar el procedimiento quirúrgico identificamos un megacolon, está indicado realizar una colectomía subtotal, que dependerá de las condiciones clínicas del paciente. Otras alternativas a la sigmoidectomía con anastomosis es realizar únicamente el procedimiento de Hartmann, el cual ya fue comentado en otras clases. Otros procedimientos no resectivos, como lo son la sigmoidopexia, incluso la colostomía abierta sin resección o una colostomía endoscópica percutánea, no se sugieren como procedimientos de elección en el escenario electivo, debido a que la evidencia actual se basa en series de casos, por lo que la fuerza de recomendación es muy débil. En cuanto al tratamiento quirúrgico de urgencia, se debe de considerar en varios escenarios. Cuando un paciente presenta datos de inestabilidad hemodinámica, sepsis, perforación, un procedimiento endoscópico fallido, o incluso si el procedimiento endoscópico fue exitoso, sin embargo se observan datos de intestino no viable, es decir, isquemia intestinal o necrosis, es indicativo de realizar una cirugía de urgencia. A diferencia de un procedimiento electivo, la cirugía de urgencia se asocia a mayor morbilidad y mortalidad. Algunas recomendaciones preoperatorias son iniciar antibiótico de amplio espectro. Si las condiciones del paciente lo permiten, realizar un marcaje preoperatorio de los sitios de construcción de estoma y realizar una rectosigmoidoscopía rígida para valorar la mucosa rectal. En cuanto al abordaje, se prefiere realizarlo abierto, debido a la distensión colónica importante que puede dificultar un abordaje laparoscópico. Es necesario realizar una sigmoidectomía con o sin anastomosis. Esto dependerá de las condiciones clínicas del paciente, de los hallazgos intraoperatorios y quedará a reserva del criterio del cirujano. Está descrito realizar una descompresión colónica proximal. Se puede pasar una aguja de 12 gauge a través de la tenia o una cánula de Poole, con el fin de facilitar la resección intestinal. Y como lo comenté previamente, en el escenario de que encontremos un megacolon asociado, está recomendado realizar una colectomía subtotal. En cuanto a la evidencia, Ballantyne, en una serie de más de 600 pacientes, encontró que retrasar la resección y realizar una anastomosis primaria se asocia con menor mortalidad, aproximadamente de un 8%. La mortalidad operatoria en el escenario de urgencia es extremadamente alta, aproximadamente de un 25%. Y de hecho, él identifica dos escenarios totalmente distintos: aquellos pacientes que durante la cirugía encontraron viabilidad intestinal y aquellos en los que encontraron necrosis. Y hoy hay una diferencia importante en los resultados en cuanto a mortalidad.
aquellos pacientes con viabilidad intestinal tuvieron una mortalidad de 12.3% versus el 53% de mortalidad en aquellos pacientes con un intestino no viable. Bach y colegas, después de haber realizado un análisis multivariado, identificaron que la edad avanzada, el retraso en la admisión hospitalaria, la presencia de enfermedad cardiovascular son predictores de mortalidad. Otras series asocian también el escenario de urgencia, el hallazgo de isquemia intestinal y el antecedente de haber presentado un vólvulo previamente. Hasta aquí quiero finalizar el vólvulo de sigmoides. Ahora pasaré a desarrollar el tema vólvulo cecal. Como ya hemos visto previamente, representa aproximadamente del 25 al 30% de los vólvulos colónicos. Predomina principalmente en pacientes jóvenes y tiene una tendencia en mujeres ligeramente mayor. El factor predisponente más importante y una condición sine qua non para el desarrollo de un vólvulo cecal es la falta de fijación del ciego y el colon ascendente al retroperitoneo. Esta variante anatómica se ha estimado aproximadamente de un 10 a un 20% de la población general, pero afortunadamente el vólvulo cecal es una condición rara. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, involucra la rotación axial en sentido de las manecillas del reloj del colon alrededor de su mesenterio. Es importante realizar un diagnóstico diferencial con una inclinación cecal, ya que en este escenario no existe una verdadera torsión axial del mesenterio. Únicamente es una flexión anterosuperior del ciego sobre el colon ascendente, y el ciego se ubica en el cuadrante superior derecho. En esta imagen podemos observar cómo el ciego se pliega de forma anterosuperior sobre el colon ascendente. En cuanto a la clínica del vólvulo cecal, va a aparentar una oclusión de intestino delgado. Se va a presentar con datos de distensión abdominal, dolor de moderado a intenso de manera generalizada, náusea, vómito, constipación o obstipación. Al solicitar una radiografía de abdomen, vamos a observar el ciego y el colon ascendente distendidos. Pueden encontrarse en cualquier parte del abdomen, aunque principalmente se ubican en el epigastrio. El vólvulo cecal presenta un hallazgo característico que es llamado engrano de café y apunta generalmente hacia el cuadrante superior izquierdo, a diferencia del vólvulo sigmoideo, que su ápex apunta hacia el cuadrante superior derecho. Este hallazgo característico se encuentra aproximadamente en el 20% de los casos. Otro hallazgo que podemos encontrar en la radiografía va a ser la ausencia de gas distal a la obstrucción. En el caso de realizar un enema contrastado, vamos a observar que la columna de contraste termina en pico de ave al nivel de la torsión en el cuadrante superior derecho, como podemos ver en la imagen. La tomografía nos va a permitir confirmar el diagnóstico observando el vólvulo cecal. También va a permitir realizar diagnósticos diferenciales. El tratamiento del vólvulo cecal es un poco diferente respecto al vólvulo sigmoideo, ya que a diferencia de este, el tratamiento endoscópico tiene una tasa de éxito muy baja. En varias series de pacientes, la descompresión endoscópica no pudo realizarse, por lo que no se recomienda como parte del tratamiento. El tratamiento de elección es quirúrgico, y se prefiere el abordaje abierto debido a que la distensión colónica puede dificultar el abordaje mínimamente invasivo. En cuanto a la técnica quirúrgica, existen varias opciones, resectivas y no resectivas. Esto dependerá, como ya lo comenté previamente, de las condiciones clínicas del paciente y los hallazgos intraoperatorios. En cuanto a las técnicas no resectivas, se han descrito varias opciones: secopexia, colocación de una sonda de secostomía, incluso una combinación de ambas técnicas, y el desvalvulamiento o de torsión. En cuanto a la secopexia, ha sido descrita con la ventaja de evitar una posible contaminación de un intestino no preparado, aunque tiene una alta tasa de recurrencia, de un 25-28%. La colocación de una sonda de secostomía con o sin secopexia se asocia a una tasa de efectividad alta, sin recurrencia. Sin embargo, se asocia a una morbilidad muy alta de aproximadamente un 66% y una mortalidad de un 10%, y actualmente no se recomienda hacer dicho procedimiento. La de torsión sola tiene un alto índice de recurrencias, incluso de morbilidad y mortalidad, hasta un 14%. Debido a que la evidencia que existe actualmente sobre estos procedimientos no resectivos es de muy mala calidad, su utilidad no está claramente establecida. La resección intestinal, es decir, hemicolectomía derecha, con o sin anastomosis, es la primera opción tanto para el escenario de un intestino viable como de una necrosis intestinal con perforación. En estas imágenes podemos observar algunos casos de vólvulo cecal y la técnica quirúrgica preferida actualmente. Hablando sobre el vólvulo de transverso o vólvulo de la flexura esplénica, estas condiciones son muy raras. Existen pocos casos descritos en la actualidad
representan aproximadamente menos del 5% de los casos de volvulo colónico, por lo que se ha asociado a un retraso en el diagnóstico con aumento en el riesgo de complicaciones. En cuanto a los factores predisponentes en estos escenarios, se ha descrito que los ligamentos o las fijaciones como el aumento gastrocólico, lienocólico o frenocólico están congénitamente ausentes o fueron removidos quirúrgicamente en un procedimiento previo. Algunos factores asociados son otras causas de obstrucción distal, constipación crónica, los antecedentes quirúrgicos y el embarazo. Para llegar al diagnóstico hay que realizar nuevamente una historia clínica y una exploración física detallada. La presentación clínica puede ser similar a un volvulo sigmoideo. Sin embargo, al realizar una radiografía de abdomen, los hallazgos son inespecíficos. Únicamente vamos a observar una dilatación colónica proximal. Usualmente estos pacientes tienen un diagnóstico retardado, que conlleva a una necrosis intestinal y a una mortalidad elevada. El tratamiento de primera elección es quirúrgico. Se debe realizar una resección con o sin anastomosis primaria. Usualmente se realiza una hemicolectomía derecha extendida o una colectomía izquierda parcial, dependerá obviamente de la presentación clínica del paciente. La descompresión endoscópica ha sido descrita con buenos resultados, quizá pueda tener alguna utilidad similar al volvulo sigmoideo, sin embargo, la evidencia actual está basada en series de casos, por lo que la recomendación es débil. Para finalizar la presentación voy a hablar sobre el nudo iliosigmoideo. Es una presentación inusual en países occidentales, aunque relativamente común en África, Asia y en el Medio Oriente. Es la envoltura del ilion alrededor de la base del sigmoides redundante, provocando una obstrucción de asa cerrada que requiere una cirugía de urgencia. Albert y colegas en 1993, en una serie de 68 pacientes que representó el 8.8% de los volvulos de sigmoides, describieron 4 variantes dependiendo del componente activo que formaba el nudo y la dirección del movimiento rotatorio. Aquí lo podemos ver en estas imágenes. Aproximadamente 3/4 de los pacientes presentaron necrosis intestinal y tienen una tasa de mortalidad elevada, aproximadamente de un 30.9%. En otra revisión realizada de 280 casos, concluyen que el 70% de los pacientes se presentaron con necrosis intestinal al momento de la cirugía, y la tasa de mortalidad la reportan en el 48%. Los hallazgos radiológicos son inespecíficos, observando obstrucción tanto colónica como del intestino delgado. El tratamiento quirúrgico es más complejo, va a requerir resección intestinal en varias porciones con una o varias anastomosis. Esto dependerá de las condiciones clínicas del paciente y de los hallazgos intraoperatorios. Afortunadamente es una condición muy rara, pero que se asocia a morbilidad y mortalidad muy altas. Hasta aquí concluyo el tema de volvulus colónico. Como conclusiones del tema puedo definir 5. El volvulo sigmoideo es el más frecuente de todos, aproximadamente representa el 75% de los casos. La decisión del manejo está determinada por la estabilidad hemodinámica del paciente, los datos de sepsis, perforación u obstrucción en asa cerrada e isquemia intestinal. En caso de presentar alguno de estos, la cirugía está indicada. El tratamiento endoscópico en el volvulo sigmoideo juega un papel muy importante. Tiene una tasa de éxito de un 60 a un 80%, pero no se recomienda como monoterapia debido a sus altas tasas de recurrencia, que llega a ser hasta un 90%. El manejo quirúrgico de elección del volvulo de sigmoides es la colectomía parcial con o sin anastomosis. A diferencia del volvulo de sigmoides, en el volvulo cecal la terapia endoscópica no está indicada, debido a su alta tasa de fracasos, por lo que la hemicolectomía derecha con o sin anastomosis es el procedimiento de elección. Hasta aquí finalizo mi presentación, espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o duda, con gusto lo responderé. Yo soy el Dr. Jesús Macías y este fue el tema de volvulus colónico. Muchas gracias.